tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Ay, hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. De ahí no me lo quita nadie, de ahí no me lo saca nadie, porque yo le pertenezco, me compró a precio de sangre. Y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo. Me siento súper contento cuando adoro al Maestro. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Dice: a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. ¡Vamos, Campi! Música de mi tierra colombiana. ¡Vamos, canta Barranquilla! Ay, la gente al verme me dice: ¿por qué te veo tan alegre? Ay, la gente al verme me dice: ¿por qué te veo tan alegre? ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. ¡Canta! Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a leer la palabra en el libro de Salmos, capítulo 84. Vamos a tener la lectura devocional de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes por esta mañana, a encontrarnos, reunirnos aquí en la casa del Señor. Dice la bendita palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 1 y versículo 2. Dice la bendita palabra del Señor: cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuántos venimos a cantar al Señor con alegría, con gozo? Amén. Allí donde estás de pie vamos a orar. Padre, gracias. Gracias una vez más en esta preciosa mañana. Gracias por este servicio dominical. Gracias por cada familia representada en esta mañana, que ha llegado para rendirse, para humillarse ante tu altar, Señor. En esta hora bendecimos también las personas que se conectan también desde su casa, que por algún motivo no pueden estar en este lugar, pero también enviamos la palabra de bendición sobre ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaramos que tu presencia hoy pueda ser manifestada en cada vida, que tu presencia pueda traer sanidad, que tu presencia en esta mañana pueda traer restauración, pueda traer bienestar, Señor, a cada cuerpo. En nombre de Jesús declaramos, Padre, en esta hora, en esta mañana, un tiempo de bendición, un tiempo especial, un tiempo glorioso, un tiempo de tu manifestación, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. En esta hora disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro ser para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para darte honra, para darte gloria,
En esta mañana levantamos nuestras manos al cielo y declaramos, Señor, que tu gloria desciende. Nuestras manos levantadas al cielo como antenas en esta hora, Señor, para declarar que tu bendición desciende sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, podemos sentir tu presencia. Podemos sentir tu presencia en esta mañana. Vamos allí, siente la presencia de Dios. Siente la presencia del Espíritu Santo. Dile, tengo hambre de ti en esta hora. Mañana nuestra copa rebosa, mi copa de ti. Hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor, y decimos que tenemos hambre de ti en esta mañana. Vamos, si hay alguien que tiene hambre del Espíritu de Dios, hoy lo declaramos.
rebosa. Oh, ven, rebosa. Oh, ven, rebosa. Dile, ven. Que tu presencia rebosa en mi vida. Que tu presencia en esta mañana rebosa. Que tu presencia rebose, Señor. Ven y rebosa, ven y rebosa. Ven y rebosa. A aquellos que queremos con el Espíritu, vamos a decimos en esta hora: ven, rebosa. Fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Cuánto deseamos ser inundados por Él? Aleluya. ¿Cuánto venimos a danzar en esta mañana? Aleluya. Aleluya al Rey. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Vamos arriba. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Pues el gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, vamos arriba esas palmitas. A danzar. A danzar. Vamos, Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús.
Dios. Grítalo, grita que Él es santo, pues el gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar. Que no tienen miedo de buscar a Dios, apasionado por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, que su meta es ser radical, que no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que no digan que locos están, sus acciones son anormal. Si ves que gritamos y ves que saltamos, porque somos saltando, gozando, vamos celebrando. El que resucitó se está glorificando en medio de un pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba, su amor lo que celebramos. Somos uno, somos un pueblo y juntos vamos. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar. ¿Cuántos tenemos el gozo del Señor? Aleluya. ¿Cuántos queremos que nuestra casa se llene más de su gloria? Vamos a declararlo. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria.
aplauso al Señor. Toma tu lugar. Y allí donde estás, también en casa, prepárate para recibir palabra del Señor. Dios te bendiga. Con nosotros el pastor Luis Carlos. Mis amados hermanos, les bendigo en esta mañana. Es una alegría poderlos ver de nuevo. Estamos aquí para honrar, exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y me gozo con ustedes y también con todos aquellos que están conectados a través de esta plataforma. Un cordial saludo, un abrazo a la distancia para todos los hermanos, amigos, pastores, en fin. Aquí estamos de nuevo para seguir honrando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Hemos venido hablando de una serie sobre lo que es el conocimiento de Dios, conocer a Dios, conocer los tiempos, ser entendido en los tiempos. ¿Y por qué es que Dios está hablando últimamente a la iglesia, al pueblo, de muchas formas y de muchas maneras? Y hoy queremos hablar un poco sobre lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar bien ahí dispuestos. Libro de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 9. Voy a permitirme leer los primeros 2 versículos y luego saltamos del 20 al 27 para tener bien fortalecidos este conocimiento de las Escrituras. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están derramadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, gracias una vez más por tu palabra en esta mañana. Pido que te glorifiques de una manera extraordinaria y que esta palabra se haga entendible, comprensible a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en el templo, pero también a aquellos que están en otros lugares, en sus fincas, en sus ciudades, pueblos, aún naciones. Padre, obra de tal manera que cada uno pueda ser lleno de la gracia tuya y el favor tuyo sea con ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tema entonces es la profecía de las 70 semanas de Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel
están dirigidas a un pueblo en especial. Están dirigidas al pueblo de Israel y no a la iglesia. Porque una cosa es el trato de Dios para con nosotros como iglesia, para con los gentiles, y otro es el trato de Dios para con Israel. Por eso es importante prestar atención a esta profecía. Podemos decir que esta profecía es de la semana 70, es la columna vertebral de todas las profecías. Y es la clave para entender el libro de Apocalipsis y del futuro. En otras palabras, nadie podrá entender Apocalipsis si primero no lee e investiga a Daniel y aún a los profetas. Por eso es importante e interesante lo que vamos a hablar. Así que preste mucha atención. Y lo primero que podemos hacer, o la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿quién era Daniel? Porque precisamente se habla de él acá y ese libro lleva su nombre. Entonces vamos a mirar quién era Daniel en primer lugar. Daniel era un joven judío que había sido llevado cautivo conjuntamente con otros judíos a Babilonia en los tiempos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, aproximadamente en el año 605 a.C. El rey de Babilonia había tomado 2 veces, había entrado a Jerusalén. En el año 597 y 598 a.C. y destruyó a Judá y destruyó toda la ciudad y destruyó también el primer templo, y lo que hizo fue deportar o llevarse una cantidad de judíos hacia Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y los demás amigos de Daniel. Los más ilustres del pueblo judío habían sido llevados cautivos hacia una tierra extraña, hacia Babilonia. Por eso el cautiverio de ellos, de los judíos, en esa capital del imperio, iba a ser prolongado hasta la caída de Babilonia en manos de los persas, quienes lo reconstruyeron y hicieron que el pueblo volviera de nuevo a su tierra, a su regreso, a su hogar. Ahora, Daniel no solamente era judío, sino que era un hombre de oración, era un joven de oración. Le gustaba buscar el rostro del Señor. Por lo menos en el libro de Daniel, nosotros cuando escudriñamos ese libro, encontramos que Daniel por lo menos oraba 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces, abría las ventanas con su cámara hacia la mirada hacia Jerusalén. Estaba acostumbrado a orar permanentemente. Era un hombre de oración, como debe ser tú y yo. Debemos ser hombres y mujeres de oración que puedan buscar el rostro del Señor, para que Dios nos dé la sabiduría, para que Dios nos dé el entendimiento, para que Dios también pueda revelarnos las cosas que Él quiere revelarnos para este último tiempo. Revelaciones, visiones que Dios da a su pueblo. Él daba gracias a pesar de estar exiliado, a pesar de estar en un país extraño, a pesar de estar prácticamente desterrado de su tierra. Él no había perdido la conexión con Dios. Él no había perdido la comunión con el Dios eterno. Él no había perdido la conexión con el cielo. Qué bueno que en medio de un mundo perverso como era el de Babilonia también, Daniel no perdió su conexión con el cielo, sino que se mantuvo fiel, íntegro ante la presencia de Dios. Nosotros también estamos viviendo en un mundo complicado, con muchas cosas, contaminaciones por doquier. También podemos disponer nuestro corazón para no contaminarnos con las cosas del mundo y guardarnos y tener una buena relación e intimidad con el Padre Todopoderoso. Qué bueno es que tú y yo podamos ser esas personas que estemos buscando continuamente el rostro del Señor. Daniel no solamente oraba, sino que Daniel era estudioso de la profecía. Era un hombre entendido, él comprendía. Él estudiaba, por eso dice que él indagaba sobre las profecías de Jeremías, las que se habían dado sobre el pueblo de Israel muchos años atrás. Y Daniel indagaba sobre esta situación, hacía remembranza de los escritos de Jeremías.
Y él sabía que había una profecía especial. Daniel conocía y sabía que había una profecía especial sobre su pueblo. Él entendía que había algo, por eso comenzó a indagar, comenzó a mirar lo que Jeremías había escrito sobre la profecía referente a su pueblo, a su ciudad y a toda esa nación de Israel. Eso lo podemos mirar en Jeremías 25, no lo vamos a buscar, pero mire que en el primer texto que leíamos, nosotros leímos ahí en el verso 9, verso 2, que en el año primero de su reinado, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que había Jehová. Habló Dios al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Préstele mucha atención a este número, porque este número está muy agregado en la palabra. Él sabía que había una profecía que para los últimos tiempos, para los tiempos finales, que estaba sellada, pero que iba a venir a cumplimiento en lo que Dios había dado. Sabemos que Daniel sirvió bajo dos imperios: el imperio babilónico, que fue el que lo llevó cautivo, pero también bajo el imperio persa, que fue el que también los llevó a casa de regreso. Mire qué cosa tremenda, ¿no? Ahora, unos 2 o 3 años antes de que la profecía estuviera por cumplirse, puedo decir que más o menos habían transcurrido como 67 a 68 años aproximadamente, y Daniel estaba inquieto. Si Jeremías habló de 70 años han transcurrido 67 o 68 años, Dios mío, mira qué es lo que va a pasar con tu pueblo. Señor, que lo que tú dijiste, ¿cuándo va a suceder? En otras palabras, Señor, ¿cuándo vamos a regresar de nuevo a nuestra tierra? Tú lo habías prometido. Él estaba inquieto, pero también era un hombre intrépido, era un estudioso de la palabra, era un estudioso de la profecía, y por eso estaba ahora indagando sobre los escritos de Jeremías. Él sabía que había una profecía acerca de eso. Él, entonces, ¿qué hace Daniel? Como él está inquieto, él hace algo. Él no se queda con los brazos cruzados. Él no se queda que el tiempo pase, no. Él hace algo. Él se pone a orar, a ayunar, a hacer silicio. Él comienza a humillarse delante de Dios, a clamar, a pedirle a Dios misericordia. Él comienza a confesar no solamente sus pecados personales, sino que comienza a confesar los pecados del pueblo, de la nación. Y él le dice: Señor, hemos sido rebeldes, Señor, te hemos ofendido, no hicimos caso a la palabra, Señor, verdaderamente nosotros, toda la nación te ha fallado, te ha ofendido. Qué bueno es que tú y yo podamos confesar no solamente nuestros pecados, sino los de nuestra familia, lo de nuestra congregación, lo de nuestra nación ante Dios, porque a Dios hemos ofendido de una u otra manera. Qué bueno es que usted llegue a Dios y le diga: Dios mío, yo reconozco mi condición. El problema de nosotros es que a veces no reconocemos nuestra condición, no reconocemos que dentro de nosotros hay pecado. Algunos ya la mentira parece que como si no fuese nada. Algunos el robar, el engañar, el echar, el hablar de otros como si nada. Pero son pecados que, aunque sean pequeños, están ofendiendo a Dios y están haciendo que la vida del creyente se venga al piso espiritualmente hablando. Por eso tenemos que entender lo que estaba haciendo Daniel. Daniel estaba confesando su pecado. Él le dice a Dios: Señor, hemos sido rebeldes, Dios mío, ayúdanos. Y cuando él está orando, cuando él está metido con Dios, algo sucede. Un de repente de Dios, viene el ángel de Dios, el ángel que volaba, que había visto en visión, comienza a llegar y a decirle a él lo que había visto. Le dice a él que tenga mucho cuidado, que preste atención, porque él le quiere revelar todo lo que es esta profecía. El ángel llegó
aproximadamente dice que a la hora del sacrificio en el pueblo judío era a las 3 de la tarde, era uno de los sacrificios que se hacía. Entonces el ángel le visitó a esa hora para darle a conocer las cosas que él tenía que entender, que él tenía que comprender. De allí que la sabiduría y el entendimiento, mi amado hermano, son dos cosas que necesitamos para comprender y entender las escrituras, para entender y comprender todo lo que Dios ha revelado. Necesitamos sabiduría no de este mundo, sino la sabiduría que proviene del cielo. La sabiduría que proviene de Dios, esa es la que necesitamos para poder entender y comprender los tiempos que estamos viviendo ahora. Desafortunadamente hay muchos creyentes despistados, muchos creyentes que no saben la hora que es en el reloj de Dios. Ellos piensan que leer la Biblia y que de pronto saberse unos versículos bíblicos o el tener una palabra en un momento, pero desconocen el tiempo en el cual están viviendo, desconocen lo que va a suceder, desconocen algunas profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero Daniel era un hombre que oraba, pero estudiaba las Escrituras. Tenemos que estudiar. El Señor Jesús dijo algo interesante: escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas encontramos la salvación, y son las que hablan de Él, hablan de Dios. Es necesario entonces poder escudriñar las Escrituras. Ahora, un ángel llegó. Los ángeles son como esos agentes secretos, oiga, esos agentes secretos de Dios que llegan a un lugar para dar a conocer un mensaje, ya sea a una persona en particular o a un pueblo entero. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde los ángeles actúan, donde vemos nosotros, por ejemplo, cuando se le apareció a Jacob en alguna ocasión un ángel, él veía una escalera inmensa, el ángel que luchó con el ángel, en fin. Pero no solamente a Jacob, también podemos mirar cuando Dios llama a Gedeón. También un ángel lo visita y le dice a este joven que es esforzado, que es valiente, porque lo quiere poner a disposición de un proyecto y de un plan que Dios quiere realizar. O sea, la visita de los ángeles a personas, los ángeles se personifican como si fueran unas personas. Aún miremos que a José se le apareció en sueño el ángel y le dijo lo siguiente: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso está en Mateo 1:20. Ahí aparece el ángel, y no solamente allí, sino que cuando el Señor, María iba a alumbrar, el ángel se le aparece para que se vaya a Egipto, y luego vuelve a aparecerse para que regrese de nuevo a la ciudad natal. Tremendo lo que hacen los ángeles, porque los ángeles son mensajeros de Dios que están a disposición del pueblo de Dios para proteger y para traer un mensaje de parte de Dios. Aquí en este lugar estamos rodeados de ángeles. Ustedes no lo ven, pero son reales, son invisibles a los humanos, porque son espirituales, pero están aquí. ¿Para qué? Para ayudarnos, para enfrentar al enemigo, para combatir, para también asistirnos, para también protegernos, porque Dios usa a los ángeles de esa manera para que nosotros también estemos más seguros. Ahora, el verso 23 dice algo interesante: al principio de tus ruegos fue dado la orden, y yo he venido para enseñártela, dice el ángel, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En otra versión ese mismo texto dice: en cuanto comenzasteis a orar, se dio una orden, y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Tremendo, ¿verdad? El ángel le dice: es que quiero que prestes atención, porque te voy a decir muchas cosas que tal vez tú no estabas entendiendo, pero que ahora las vas a entender.
y se habla en todo ese texto, lo primero que tenemos que entender aquí es que las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de año y no de días. Las 70 semanas de Daniel son semanas de año y no de días. Y al multiplicar 70 por 7 nos daría 449 años, ¿sí? 49 años. El calendario judío es diferente al calendario nuestro. El calendario judío tiene 12 meses, pero son 12 meses de 28 días cada uno. Son años lunares, 7, 7, 7, 7. Sí, 4, 7, 28. Porque esa es la forma de ellos regirse a través del calendario lunar. Por eso a veces a los creyentes y muchos malinterpretan las escrituras por no indagar en el idioma hebreo y en el idioma griego todas aquellas cosas que están escritas en las escrituras. Ahora, los judíos y el pueblo de Israel tenían dos cosas. Tenían semanas de 7 días, pero también tenían semanas de años. ¿Sí? Quiero que me puedan entender. El pueblo hebreo tenía semanas de 7 días y tenía también semanas de años. Por eso estamos diciendo que el calendario nuestro es diferente al de ellos. Ahora, el término semana o la palabra semana en hebreo significa chabúa. Y chabúa es también conocido como Shemitah o semanas de años. Por eso es que se habla en Daniel de una manera interesante, 70 semanas de años, 70 semanas de años. Ahora, el número 7 tiene una simbología marcada en la Biblia y significa lo que va a llegar a ser perfecto y pleno. Por eso se dice que el número 7 es el número de Dios, o el número que habla de la expresión de Dios. Se dice casi siempre, los teólogos, algunos dicen, el número 7 es el número perfecto, el número de Dios, ¿verdad? Por eso se habla de 7 semanas en la cual Dios, el ángel estaba diciendo lo que iba a suceder en esas 7 semanas, en esa primera semana. Así que encontramos nosotros el número 7 en esta simbología de Israel. Cuando nosotros miramos en la Biblia 7 trompetas, 7 iglesias, 7 candelabros, 7 fiestas, todo eso habla de una seguridad tremenda. Pero también encontramos que el número 70 es otro número bastante arraigado en la Biblia, y ese número significa sabiduría interna. Ejemplo, 70 ancianos. Los que descendieron a Egipto fueron 70 familias, o 70 personas, no familias, 70 personas, y después salieron como 500,000, o dicen que más. Pero en fin, 70 o 80 son el tiempo de una generación, y son el número de años en que puede vivir una persona también. Antes vivían 120 o más, pero ahora últimamente el Salmo 90:10 nos habla de que los días del hombre son 70 en lo más robusto, y aún a 80, pero ya con muchas cosas muy delicadas. Bien, ahora, para poder entender mejor las semanas de años, hay varios ejemplos en la Biblia. Levítico 25 y Levítico 26 nos hablan de ello, pero quiero tomar solamente un ejemplo de tantos que hay. Y es el ejemplo que está en Génesis capítulo 29, en los versos 18 al 27. Y es el caso de Jacob, con tal de mencionar siquiera este caso. ¿Qué sucede con Jacob? Recuerden que Jacob había peleado con su hermano Esaú. Había una situación bastante difícil. El uno había engañado a su padre, el otro le había vendido la primogenitura. En fin, estaban peleados, y Jacob tenía temor, tenía miedo que su hermano lo fuese a matar. ¿Y qué hace Jacob? Comienza a huir y se va a tierra de los orientales. Por allá consigue un familiar, consigue un pariente cercano, un tío, hermano de su mamá. Y de esa manera él se queda por esa tierra, allá donde su tío Labán. Y cuando está allá, Labán tiene 2 preciosas mujeres, 2 preciosas hijas, para decir mejor. Tiene 2 preciosas hijas. Y
Cuando Jacob llega, inmediatamente se conecta con una de ellas, le llama la atención. Como dice uno aquí en el argot popular, una de ellas le mueve el piso. Y Jacob comienza a poner la mirada en esa joven llamada Raquel. Le sentía que esa era la mujer de su vida. Y entonces se empeñó en trabajar, porque Labán le dijo: bueno, si tú quieres a una de mis hijas, tendrás que trabajar gratis. Óyase bien, tendrás que trabajar gratis para mí una semana. Y una semana no de día, sino una semana de años. En otras palabras, le estaba diciendo Jacob: si tú quieres a una de mis hijas, tú pretendes a una de mis hijas, tienes que trabajar de gratis 7 años para mí. Claro, como la amaba. Cuando la gente ama a alguien es capaz de cualquier cosa. Trabajó 7 años. Y el día que ya la iban a entregar, qué fiesta tremenda se armó en aquel lugar. Todos estaban ahí preparados a la expectativa, tal vez de noche. Y resulta que cuando ya terminó todo, Jacob se acuesta con su esposa, con su mujer, y a la mañana siguiente se da cuenta que no era Raquel. Tremendo. Se da cuenta que no era Raquel, y entonces dice: pero usted, ¿por qué me ha hecho esto? Lo engañó su propio suegro. Ahora lo había engañado tremendamente y le dio la que no era. Y Labán le dice: bueno, es que en nuestra costumbre no se da a dar la segunda, sino la primera. La primogénita es la que tiene que salir de la casa primero. Así que si tú quieres a Lea, tendrás que trabajar otra semana. En otras palabras, si tú quieres a Lea, tienes que trabajarme 7 años más de val. Gratis, tienes que trabajarme 7 años más. Y así él se empeñó en trabajar, y entonces trabajó 2 semanas, que comprenden un periodo de 14 años. Por eso estamos hablando de que la semana, el Chabúa o Shemitah en hebreo, son semanas de año. Hay semanas de día y semanas de año. En este caso son semanas de año. Cuando usted lee el texto de Génesis 29, se da cuenta que dice: trabaja una semana más. Y está hablando de un Chabúa, o sea, 7 años más. Y así lo cumplió el hombre Jacob, ¿verdad? Ahí estuvo trabajando durante 14 años. Oh, qué bueno es que tú también puedas trabajar por la amada durante este tiempo, prepararte para darle lo mejor a ella. Ahora, el número 70 y el número 7 están bien marcados en las Sagradas Escrituras. Y lo primero que encontramos en el verso 23 es que el ángel le dice a Daniel: mire lo que le dice: yo he venido para enseñártela. En otras palabras, para que entiendas pues el orden o la orden y entiendas la visión. Así que la profecía de Daniel va a girar en semanas de años y no de días. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Habla de un pueblo y habla de una ciudad. ¿De qué pueblo habla? ¿De qué ciudad habla? Sabemos que Daniel era judío, era hebreo. Y claro que las escrituras hacían referencia al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y a la ciudad de la cual se hace referencia aquí en las escrituras es a la ciudad amada, a la ciudad de Jerusalén. La ciudad bendita, la ciudad que Dios escogió, aleluya, y que hace temblar las naciones. Esa ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad que todo el mundo quiere. Eso, las escrituras se estaban refiriendo al pueblo hebreo, pero también a la santa ciudad. La única ciudad santa en el mundo no es el Vaticano. La única ciudad santa en el mundo es la Jerusalén. Es Jerusalén, aleluya. Entonces encontramos que se habla aquí del pueblo judío y se habla aquí también de una ciudad. ¿Pero para qué? El ángel le comienza a explicar a Daniel. Es que para terminar en primer lugar la prevaricación. Mire que hay una cuestión ahí en ese versículo 23. Para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable
sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Vamos a ir explicando esto. 70 semanas de año que al multiplicarlo por 7 nos van a dar un total de 490 años, que será el periodo que abarque toda la profecía de las 70 semanas. Escriba ahí, si puede. Entonces, ese periodo de 70 semanas cubrirá un total de 490 años. Ahora, ¿qué era lo que tenía que suceder en esas semanas? Primero, dice que para terminar la prevaricación, prevaricar es faltar conscientemente. Ejemplo, cuando un funcionario falta a sus derechos, a sus deberes, a su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. En otras palabras, está violando la ley. O sea, cuando está violando la ley, está cometiendo prevaricato. Es el caso de algunos jueces hoy en el mundo que se dejan comprar por dinero y entonces dejan salir al culpable, y el que no es culpable, el inocente, lo ponen preso. Pero ellos tendrán que darle cuenta un día a Dios por las injusticias que han cometido. Todos ellos tendrán que darle cuenta a Dios, lo mismo que nosotros, de cualquier injusticia que hemos cometido. Ahora, cuando aquí también se habla de la prevaricación, es decir, aplacar, quitar el pecado en general, especialmente el de Israel en particular, para terminar a la apostasía en la que ellos habían caído. Lo segundo que encontramos aquí es poner fin al pecado, es decir, juzgarlo de manera definitiva. Recordemos que dice la Biblia, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. El pecado debe ser juzgado. Y no solamente el pecado debe ser juzgado, sino que también dice expiar la iniquidad. Esto alude a la obra divina de reconciliación con base al cubrimiento del pecado a través de la expiación. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, para poder expiar el pecado del pueblo, eran necesarios los sacrificios de los animales. Era la manera que cuando el pueblo pecaba contra Dios, se rebelaba contra Dios, el ministro estaba allí y le traía un palomino o un becerro y hacía un sacrificio derramando sangre sobre el altar para cubrir el pecado de ellos. Era en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento no es así. Por eso fue que Cristo, ¿qué hizo Cristo? Expió el pecado de la humanidad, derramando sangre por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Por eso dice las Escrituras, sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso es bíblico. Ahora dice que para expiar la iniquidad, para expiar y quitar la maldad, pero también dice para traer justicia perdurable. ¿Será que en este mundo hay justicia? ¿Será que en estos tiempos hay justicia? No, la justicia de hoy es como un trapo de inmundicia, dice la Biblia, en el hombre, porque el hombre actúa injustamente. Aquí dice que para traer justicia perdurable. Esto va a suceder cuando Jesús en su segunda venida destruya al anticristo y termine con toda clase de injusticia. Eso va a suceder en el milenio, ¿sí? Eso sería explicarlo más adelante. Lo quinto es para sellar la visión y la profecía. Es decir, no se necesita más revelación y Dios hará cumplir todas estas anticipaciones mediante un cumplimiento con la bendición de Israel como nación. Y eso ocurrirá cuando el Mesías regrese. En sexto lugar, explicando todo el texto, ungir al Santo de los santos. Eso hace referencia a Yeshua o al Mesías, el ungido. Sabemos que Jesús fue ungido por el Padre. Sí, el Padre lo ungió y aún en el cielo volverá a ser ungido y que el Señor le pondrá la corona para que Él venga a gobernar
a la tierra durante el milenio, en los 1000 años. Ahí se va a cumplir también todo esto que estamos diciendo. Pero también hace referencia, podríamos decirlo, al lugar santísimo del templo futuro, que será el centro de adoración para el mundo entero. Y entonces se cumplirá la palabra que dice: de Sión saldrá la ley, de Sión saldrá la palabra. El mundo entenderá que desde Sión se va a gobernar, y Sión es Jerusalén. Ese es otro nombre que se le da a Jerusalén, la Sión bendita, aleluya. En resumen, podríamos decir que las tres cosas primero se cumplen en principio en la primera venida de Cristo, y en plenitud se cumplirán en su regreso. Y las últimas tres completarán el plan divino en su segunda venida. O sea, todo está completamente alineado, todo se cumplirá al pie de la letra. Las matemáticas bíblicas no fallan, todo viene. Dios sabe qué día, qué hora cada hombre va a morir. Él sabe en qué momento va a nacer cada persona. Él sabe todo y conoce todos los tiempos. Ahora, el texto en el versículo 25 dice algo interesante. Ahí se habla de 9:25, de una orden. Él le dice: sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, a edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se habla de una orden. ¿De cuál orden se habla aquí? Recordemos que cuando el profeta Daniel estaba en el destierro, estaba en el exilio en Babilonia, y porque el rey Nabucodonosor había destruido el primer templo y había destruido también la ciudad de Jerusalén. El pueblo judío, en otras palabras, había quedado sin templo y estaba como: no se podía hacer sacrificio, no se podía hacer sacrificio. El pueblo estaba completamente sin templo y ahora no podían hacer los sacrificios. Tremendo lo que estaba ocurriendo. Ahora, la orden o el decreto para reconstruir o restaurar a Jerusalén y el templo, los muros, la dio Artajerjes, el monarca persa. Él fue el que a través de Nehemías comenzaron la reconstrucción, que llevó un periodo de 7 semanas, o sea 49 años. Un periodo angustioso para el pueblo hebreo, porque recuerden ustedes que cuando ellos estaban terminando el muro, la última parte del muro, se levantaron los Zambalá, se levantaron los Tobías amonitas, se levantaron los árabes, se levantaron una cantidad de gente para decirle que ellos no podían continuar, que eso lo iban a derribar, que iban a matar a Nehemías, en fin. Los amenazaron. Eso está en Nehemías capítulo 4, donde se habla de las amenazas que ellos tienen, porque eran tiempos angustiosos. Y dice la palabra que en una mano sostenían la espada y con la otra trabajaban. Aleluya. Estaban alerta, amado hermano. Así que tú y yo en este tiempo podemos estar trabajando, pero al mismo tiempo debemos tener en nuestra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Estar preparados con toda la armadura del Dios del cielo. ¿Para qué? Para poder enfrentar al enemigo. Así como Nehemías tuvo enemigos y el pueblo de Israel tenía enemigos, la iglesia tiene sus enemigos. Nosotros tenemos unos enemigos, los cuales tenemos que combatir con las armas que Dios nos ha dado. Y una de esas armas es la oración, es el ayuno, aleluya, la palabra de Dios. ¡Ay, santo! Alaba a Dios. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¡Oh, santo, 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 santo es el Señor! 7 semanas, o sea 49 años, un periodo angustioso. Ahí se levantaron los Zambalá en esa hora, pero Dios hizo que los muros se reconstruyeran, aleluya. La plaza, el muro, y así como el final del ministerio de Malaquías, se cierra también el Antiguo Testamento. Oiga, todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora, eso en las 7 semanas. Pero dice a mí ahí mismo, y en las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Se quitará ¿qué? La vida al Mesías. El segundo periodo de 62 semanas de años. Cuando uno multiplica 62 por 7,
da 434 años. Y a esos 434 años le suma los 49 de las 7 semanas. Entonces nos va a dar un periodo de 483 años. ¿Qué quiere decir esto? Que faltará una semana o 7 años para cumplir totalmente la semana 70. Es que las matemáticas ahí no fallan, están exactas, ¿sí? Oiga, en otras palabras, se han cumplido 69 semanas. Hasta el día de hoy van 69 semanas. Y si son 70, ¿cuántas faltan? Una. Y una de 7 años. Por eso estamos diciendo que estamos en la recta final de la dispensación de la gracia. Son 6.000 años que han transcurrido desde la creación hasta nuestros días. Y Dios pondrá fin al reinado humano durante esos 6.000 años para darle paso al 7, o sea, al milenio. Y el 7 es una dispensación, el del milenio o el pacto con el Rey de Gloria. Aleluya. Hay que estudiar los pactos, hay que estudiar las dispensaciones para ir entendiendo toda esta serie de detalles que hay en la Biblia. Ahora bien, ¿qué estaba pasando? Que recordemos nosotros que Jesús aparece en escena. Ya el templo había sido reconstruido, los muros habían sido reconstruidos, la ciudad había sido reconstruida en los tiempos de Nehemías. Termina el periodo y se cierra el Antiguo Testamento. Ya estaba reconstruido. Cuando Jesús aparece entre el año -6, porque no es en el año 0, porque hay un problema en el calendario nuestro. Entonces, especialmente en el año -6, aparece Jesús. Después de 8 días de nacido, lo llevan ¿a dónde? Al templo. ¿Cuál templo? Al templo que había sido reconstruido en los tiempos de Nehemías. Es el segundo templo que había sido reconstruido. El primero lo tumbó Nabucodonosor, el segundo lo tumbó. Bueno, vamos a ver quién tumbó el segundo. Pero aparece Jesús en el segundo templo. Aparece por primera vez a los 8 días, es presentado ante los ministros. Y después la vida eclesial gira alrededor del templo. Y los judíos y los rabinos están en el templo. Después todo hombre debía subir a Jerusalén con sus hijos a la edad de 12 años. Y a Jesús lo lleva el papá y la mamá de la mano hacia Jerusalén y van al templo. Tenía 12 años aproximadamente. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó a escuchar a los rabinos, a los de la ley, a mirar, a hacerles preguntas. En otras palabras, él quería indagar a ver qué era lo que se estaba hablando de la Biblia, de quién. Porque comenzó su etapa ya en su adolescencia de crecimiento y desarrollo. Bueno, pasa un tiempo ahí y luego Jesús aparece aproximadamente ya con su ministerio en el año 27. Algunos dicen que en el año 30, pero se dice que en el 27 aparece Jesús, interrumpe para poder predicar las buenas nuevas con su ministerio. Cuando le hace el llamado a sus discípulos y van de ciudad en ciudad pregonando la palabra, Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo todo. Sí, ahí está el Mesías cumpliendo su labor a la cual había sido enviado. Pero como el texto dice que a las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, ¿qué pasó con Jesús en el año 30? Le quitaron la vida, ¿verdad? Fue llevado al matadero, a la cruz y murió, pero también resucitó y está en la presencia de Dios porque resucitó y se encuentra a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Alabado sea el Dios del cielo, alabado sea el Padre de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Su bendición sobre sus pueblos, su bendición sobre tu vida, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Ahí aparece el Señor, muere, resucita. ¿Y qué sucede? Dice que a las 62 semanas, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora, hablemos también algo. Se le quitará la vida al Mesías, pero recuerden que Jesús estuvo en ese templo hablando y la sinagoga. Algunas veces cogió un látigo y sacó a los cambistas, a la gente que estaban allá haciendo lo que no debían hacer, porque él dijo: esta es casa de oración, y lo sacó con látigo, ¿verdad? Ahora Jesús en su último discurso
está en el templo con sus discípulos. Y cuando sale del templo, los discípulos le dicen: Señor, mira esos edificios. Señor, mira esas edificaciones. Mira el templo, qué hermoso. ¿Qué dijo el Señor? El Señor profetizó y dijo algo. ¿Saben ustedes que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Estaba profetizando una vez más la destrucción del segundo templo. Y tiene que venir el tercero, pero no ha llegado todavía. El segundo templo es destruido en el año 70, cuando el Imperio Romano estaba gobernando. El rey, o digamos el emperador Vespasiano, especialmente, y le dio la orden al general Tito. Le dijo a Tito: ¿sabes qué? Entra a Jerusalén, sitia Jerusalén, quema todo lo que hay, quema la ciudad y destruyan el templo. El templo estaba adornado con oro, mármol, imagínate, un templo hermoso, tremendamente. ¿Sabe por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque aún dice la historia en que un soldado lanzó una flecha por una ventana y la cortina se rasgó, y como que la flecha iba tan envenenada, iba con fuego, y se comenzó a incendiar el lugar. Y todo el templo y los lugares que se comenzaron a destruir. Pero ¿sabe por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque el oro incrustado se comenzó a derretir sobre las piedras, y los romanos, para no dejar pizca de oro, cargaron hasta las piedras. Oiga, eso es tremendo, la historia. Pero no solamente eso. Dice el historiador Josefo, un judío, dice que en esa época aproximadamente hubo 1 millón de muertos. O sea, la sangre corría como un río en ese lugar. Y los que quedaron vivos, dispersos, salieron huyendo, corriendo a otros países. Por eso vemos que los judíos se disiparon por muchas partes del mundo. Y no solamente eso, sino que los judíos comenzaron a ser perseguidos tremendamente en otras partes del mundo. Recuerden cuando Hitler mató a unos 6 millones de judíos y otras 30 y pico millones de personas, casi 50 millones mató Hitler. Pero los judíos los perseguía. 6 millones de judíos murieron en las cámaras de gas. Tremenda persecución. Todo lo que el pueblo judío ha sufrido y ha venido sufriendo. Pero es cumplimiento de la palabra de Dios. Y Él dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se cumplió, ¿sabe cuándo? En el año 70 de nuestra era. ¿Cuántos años hacen? Hacen 1950 años. Oiga, que el segundo templo fue destruido. Y ahí entonces el pueblo de Israel comenzó a irse por todos lados. Ahora bien, Jesús le quitaron la vida en el año 30, y 40 años después destruyeron el templo. La orden para destruir el templo fue dada, y eso es lo que se cumplió tácitamente. Y por eso podemos decir ahora de nuevo: Israel y Jerusalén quedaron sin templo. Jerusalén y Israel está sin templo. ¿Qué fue lo que quedó de aquel templo hermoso? Los muros mudos de Jerusalén. Jerusalén bendita, aleluya. La Jerusalén bendita. Lo único que quedó del templo fueron aquellos muros como testimonio. Hoy se conoce como el muro de las lamentaciones, donde el pueblo de Israel, y hay gente también que no es israelita, van a hacer oraciones, van a lamentar lo que ocurrió, están recordando. ¿Y sabes qué está pasando hoy? Ellos quieren reconstruir el templo de nuevo. El tercer templo se va a reconstruir, y es bíblico que se va a reconstruir. Pero hay un problema, porque donde está el templo hoy está la mezquita de Omar, la cúpula esa que es de los árabes, y eso no dejan que se construya nada. Algo tiene que suceder, un milagro tiene que pasar. Hoy estamos viendo que hay un proyecto de pactos, el pacto abránico. ¿Por qué abránico? ¿O por qué de Abraham? Porque es que Abraham es padre de los árabes y padre de los judíos. Entonces, para que ninguno pelee, vamos a ponerle a Abraham. Tremendo, ¿verdad? Oiga, la historia de hoy nos está con nuestros propios ojos. Estamos viendo cumplimiento de todas las profecías de la palabra de Dios. Y aún
Todavía no hemos hablado de la última semana, pero esto tiene que ver mucho con los pactos de paz que están ocurriendo hoy, que en la próxima vamos a hablar de esa última semana y explicar un poco de lo que está aconteciendo y lo que va a pasar en el futuro. Por eso ahora Israel no tiene templo. Quieren reconstruirlos de nuevo. Algunos han dicho que ya tienen el templo prefabricado, que ya están haciendo los vestidos. O sea, se están preparando porque ellos mismos han dicho que ya el Mesías viene. Ellos están esperando el Mesías. No es Jesús en cierta manera. Van a esperar al anticristo, que es el que los va a engañar. Y ellos van a pensar que ese será su Mesías. Pero eso es una explicación para la próxima. Así que estamos, hermanos, casi 2000 años han transcurrido. Pero esos 2000 años, mire que en la semana 69 el reloj profético se detuvo un poco. El reloj profético se detuvo un poco. Y el trato de Israel quedó un poquito ahí. Pero ahora, desde la muerte de Cristo para acá, el Señor comenzó a trabajar con la iglesia. Y casi 2000 años han transcurrido desde ese momento en que Dios ha comenzado a trabajar con la iglesia, porque tiene un plan, un propósito con la iglesia durante estos 2000 años. Y en esta dispensación que ya está por terminar, la iglesia un día va a ser arrebatada, un día va a ser levantada, para que entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, el reloj comience de nuevo a tic-tac, 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 a funcionar, porque tiene que ver con Israel. Aleluya. Para que se pueda cumplir entonces la última semana de Daniel. Oh, qué bueno es el Señor, mis amados hermanos. La iglesia nació en el día de Pentecostés y fue injertada en el olivo verde. Pongámonos de pie. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos has hecho entendido los tiempos. Gracias porque podemos comprender un poco la dimensión de lo que está sucediendo hoy, la dimensión de las cosas que están escritas en tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos a entender, a comprender. Sabemos que el reloj profético está ahí para dar el último zarpazo para el cumplimiento de la semana 70. Estamos seguros que pronto sonará la trompeta, la final trompeta, y seremos arrebatados en las nubes juntamente con los que resuciten para ir al encuentro contigo, Señor. Ayúdanos, no puedo negar. Guárdanos, Padre. En tu mirada trae consuelo, trae fortaleza a mis hermanos. Aquellos que están desanimados, ayúdanos. Aquellos que han caído, levántalos, Padre. Aquellos que no pueden concentrarse, aquellos que no pueden, Señor, tener intimidad contigo, ayúdales, háblales, revélate. Sabe que sepan que ya estamos en el último tiempo, que pronto el mundo se sacudirá. Hoy saca oh, mi amado hermano, afírmate, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Afírmate. El que esté firme, mire que no caiga. Y los que están desanimados, levántense. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Es tiempo de despertar. Que no puedo negar, que tu mirada, que tu gracia y bendición alcanza a mis hermanos en sus casas, en su familia. Obra poderosamente. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá, aleluya, Señor, de lo que puedo imaginar. Gracias en esta mañana. Levanta tus manos al cielo, vamos en esta mañana. También te unes a la alabanza y puedes decir: Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias porque sé, Señor, que pronto volverás, que la iglesia, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar apercibido de los tiempos, podamos estar apercibidos de lo que está sucediendo.
Gracias por tu palabra. En esta mañana también levantamos nuestras ofrendas. Batimos a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, aún sea en primicia. Hoy los presentamos ante tu altar. Declaramos que nuestra ofrenda, nuestra semilla recobra vida nuestra semilla. Declaramos que lo que hacemos, Señor, con nuestras manos, todo lo bueno que emprendemos, hoy sea bendecido en el nombre de Jesús. Bendecimos los negocios, bendecimos las ideas empresariales, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos la abundancia, declaramos la bendición tuya que hoy se derrame sobre nuestra finanza, sobre nuestra economía, en el nombre de Jesús. Reprendemos la miseria, reprendemos la ruina, reprendemos la escasez y declaramos que la abundancia tuya hoy recae sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Levante una ofrenda de aplausos al Señor. Pueda tomar su lugar allí donde está.